Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy tenemos un invitado especial. Él es William, es abogado experto en derecho penal. Él se encuentra en Holanda y con William queremos discutir algunos aspectos relacionados con los presos políticos en Venezuela y las violaciones de derechos humanos en las que estos mismos se han visto incursos. También, por supuesto, nos acompaña nuestro compañero de programa, que es Carlos Miguel Machado. Carlos, adelante. Hola, muy buenas. Bienvenidos a todos. William Jiménez Gaviria, venezolano, luchador, tiene bastante experiencia en el área forense. Entre otras cosas, William fue se desempeñó como delegado adjunto a la Comisión de Derechos Humanos del Ilustre Colegio de Abogados del Distrito Capital. Adicionalmente, fue miembro afiliado de la Federación Interamericana de Abogados con sede en la ciudad de Washington, Estados Unidos. Adicionalmente, entre sus gran currículum como tal, tenemos que fue miembro de la coordinación de gremios de la organización con fines políticos, Voluntad Popular, ya vamos a hablar de eso. Y adicionalmente se desempeña como coordinador internacional del Movimiento Ciudadano 21 de noviembre. Bienvenido, William, a nuestro humilde espacio, donde queremos siempre llevar las voces de la verdad en manos de aquellos que la manejan. Adelante, William, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, estamos aquí abiertos a las inquietudes que tengan ustedes en lo que vamos a compartir pues en este espacio democrático y de opinión libre. Sí, William, una de las cosas importantes que quería hablar es del tema que en este momento tiene una importancia que terminó de explotar en lo que es el país, o sea, lo que estamos percibiendo en la opinión pública, y fue ese tuit que llevaste a las redes, donde el mayor Andri Carrizales comenta los desmanes que vivió gracias a un régimen tiránico que efectivamente no solo coarta las libertades de todos, sino que queda plasmado allí de que no solamente este caso que realmente conmocionó a la opinión pública, viene unido a muchos más, ¿no? Que vienen conociéndose y que se están destapando de una manera que, si bien todos podríamos más o menos visualizar, ¿no? De lo que es capaz este régimen, pues esto terminó de romper el molde, por así decirlo. Danos, por favor, un breve análisis. ¿Y cómo crees tú que este caso podría afectar la causa a favor de la libertad de Venezuela? Tal como lo han ustedes manifestado, en el caso como lo estás planteando, yo quiero empezar con algo cronológico histórico, ¿no? Adelante. Durante estos últimos 22 años, eh, hemos transitado por una situación bastante turbulenta de diversos matices y debemos recordar que todas aquellas grandes manifestaciones públicas multitudinarias en los años 2002, 2003, 2004, 2010, en todas esas marchas de las cuales somos testigos muchos, que se protagonizaron en las calles, en las avenidas, en el asfalto, donde también hay incontables mártires, víctimas. Había algo allí en la sociedad que era que se clamaba cuál iba a ser la reacción de los militares, de los policías. Siempre yo escuchaba en las marchas, ven, ¿y cuándo van a actuar los militares? ¿Cuándo van a actuar los policías? Y llegó una etapa en que comenzaron a surgir movimientos de resistencia, grupos anónimos, todo siempre manejado, estábamos en la innovación del Twitter, y lo primero que empezó es por unas cuentas anónimas, y bueno, eso trajo también una persecución hacia los grupos a los tuiteros, y bueno, comenzamos a ver reacciones de militares. Uno de los eventos históricos que ha marcado la historia de Venezuela, que por cierto es uno de los expedientes o uno de los elementos de los hechos que son parte de la cadena de elementos que está conociendo la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, fue con aquella masacre de Junquito, donde es exterminado el ex policía Óscar Pérez,
pero donde también fueron asesinados otros funcionarios, entre ellos Pimentel, los hermanos Lugo. Vimos lo que pasó con la filtrada Operación Gedeón, donde también mueren personas que prestaban servicios para algunos componentes armados y policiales. Y comenzamos a ver una innovación de grupos militares o policías en resistencia que de una u otra manera eran desarticulados, porque hay que reconocer que el sistema criminal ha trabajado muy bien el espionaje, ha trabajado muy bien la infiltración, y ese es uno de los retos que hay que tomar en cuenta. Vemos ahora una situación preocupante, dramática, porque no es cualquier otra cosa, pero se suma a todas estas situaciones de vulneración, de, mejor dicho, de ataque, de actuación sin escrúpulos, sin ningún tipo de consideración cuando ya tienes detenido a una persona, cosa que no la vivió Chávez cuando fue detenido, porque Claro. nadie puede decir que fue torturado, que fue vejado. Todos hemos visto cómo le llevaron el proceso a Chávez. Con toda tranquilidad, tenía una habitación con determinadas cosas allí de comodidad, por decir un televisor, una cosa, Le y respetaron visitas sus sin... derechos humanos. Sí, ya él no se puede decir que lo golpearon, que lo torturaron, pero cosa que ahora ellos, no sé de dónde ha surgido ese resentimiento, ese odio, y fíjate con este caso del mayor Andrés Carrizales, que gracias a Dios se encuentra en el exilio, vemos cómo este sistema, cómo la inteligencia militar venezolana, cumpliendo órdenes del régimen, violando derechos humanos, tratados y acuerdos internacionales en esta materia, procede a llevarse detenido a unas personas de 70, 80 años. O sea, unos señores de casa que no tienen ningún tipo de responsabilidad en la actuación o en la participación de algún hecho en el cual esté involucrado Claro. el hijo. Entonces, yo tuve la oportunidad de hablar con el mayor Andrés Carrizales, me llamó la atención ese asunto y por eso hice mención en las redes hablando de este tema, porque ya tenía la anuencia de él, pues ya tenía un testimonio. Hay que recordar los hechos del año 2019, donde hubo una situación en la Carlota, pero paralelamente hubo un levantamiento en Maracay, especialmente en Cabín. Sí. El mayor Andrés Carrizales poniéndose, colocándose en el orden institucional contrario a cómo se ha llevado, cómo el sistema ha vulnerado las garantías fundamentales. Él se revela contra eso, porque está viendo pues que realmente la manera como se están conduciendo las cosas está atentando pues contra la soberanía, contra los venezolanos. Y él, como hombre en armas que ha hecho un juramento, pues hizo lo propio, pero bueno, fue neutralizado allí y él, creyendo en la justicia, se entrega y resulta ser que le disparan, le dan un tiro, eso le produce más del 45% de pérdida de la masa encefálica, salen los globos oculares, y estando en esas condiciones ya prácticamente muy vulnerable, pues hasta le dañan uno de los globos. Él dice que él quedó, ellos creían que él estaba ya prácticamente sin vida. Sí, y bueno, llegaron unos enfermeros, atención médica, se lo llevaron. Resulta ser que por cosas del destino, por cosas divinas, por la gracia de Dios, pues el hombre se salvó. Entonces, vemos una situación de esta naturaleza. Un segundo, William, disculpa que te interrumpa. ¿De quién hablamos en concreto en este caso? Seguimos Estamos hablando hablando del mayor Andrés Carrizales, oficial de la Fuerza Aérea Venezolana, ¿no? Ok, entonces, ¿cuándo le ocurrió el hecho de sublevación militar por parte de el 30 de abril del año 2019. Y hasta ahora el régimen vino a atraparlo.
Fue hasta ahora cuando el régimen No, vino a no, actuar en no, contra de él. no, no hay que aclarar, no es que lo atraparon, Ujú, es que para presionarlo a que él se entregue, ujú, procedieron a hacer una visita domiciliaria, violando todo el elemento de ley, claro. y se llevan detenida arbitrariamente a su papá y a su mamá y a un hermano. Es decir, Y por cierto, ayer, el régimen secuestró a sus familiares en vista de que no encontró al funcionario militar. Y Exacto. para bueno, presionarlo, capturaron a sus familiares entonces para obligarlo a aparecer. Como siempre lo hace el régimen, o sea, tomando Es, claro, familiares que es no tienen esta, nada que ver para William, presionar. es esta una actitud sistemática, sostenida, continuada, con la cual nosotros podríamos asegurar que en Venezuela existen violaciones de los derechos humanos y así poder, por ejemplo, denunciar al régimen ante la Corte Penal Internacional y que ésta ejerza su jurisdicción y llega esta a tener suficiente jurisdicción y competencia para estudiar asuntos relacionados con Venezuela, dado este caso que hemos visto y posiblemente otros más. sí, por supuesto, hay suficiente contenido, elementos de conformidad con el Estatuto de Roma para seguir acumulando a este expediente, a lo que está al conocimiento de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que dirige el doctor Karim Khan. Ahora, hay que destacar algo muy importante acá. Estamos viendo que el sistema comunista criminal se está enfocando en persecuciones contra funcionarios públicos, especialmente policías y militares. Sí, Si sacamos estadísticas, ya los perseguidos no son los tradicionales figuras de los partidos o llamados movimientos o organizaciones con fines políticos, claro, porque ya las estructuras tradicionales cohabitan, cooperan con el régimen. exacto. Ese es un dato que hay que tener en cuenta allí. Entonces, ¿por qué? El sistema se dio cuenta que ya los militares, esos cuarteles, esos comandos de policía, están reaccionando. Porque ¿qué representan estos funcionarios? Representan el orden público, Claro. son los garantes de la soberanía. Entonces están viendo que desde lo que conocemos como el Poder Ejecutivo y sus mandos superiores, Ujú. se han descontextualizado, se han desnaturalizado de lo que debe ser la administración de la hacienda pública en el orden en que deben llevarse las cosas en el país. William, Entonces, por supuesto, en este momento nosotros podríamos decir que los políticos venezolanos, los políticos de partidos tradicionales venezolanos, no están siendo perseguidos por el régimen, dado que existe una cohabitación. ¿Es eso lo que intenta decir? hay un acuerdo. Acuérdense que ya venimos de haber visto lo que ocurrió en meses anteriores, el año pasado, con las reuniones en México y otras que están previstas en realizarse en Noruega. Entonces, ¿A qué refieren esas reuniones? bueno, fíjese que nosotros todavía los venezolanos estamos a la expectativa, ni siquiera se ha dicho, estos que dicen representar a todos los venezolanos de la mal llamada o que hacen erigirse como opositores, no han mostrado cuál es la agenda. Pero lo que sí se sabe, porque se ha filtrado información de ellos, porque uno nunca deja de tener algún conocimiento, siempre hay gente que te conoce y te va transmitiendo las cosas. Allí no está previsto, eso sí les puedo yo asegurar y garantizar, no está previsto, por ejemplo, liberar a los presos políticos, ahí no está previsto equiparar el salario venezolano justamente como están los estándares en América. Ahí no está previsto llegar a un nivel de rescatar la institucionalidad, la gobernabilidad. Ahí lo que está previsto son negocios, acuerdos. Efectivamente, En los estamos acuerdos, viendo, en las mesas de diálogo entre el gobierno, entre el régimen de Nicolás Maduro y su oposición. sí, hoy lo que hoy se llama plataforma unitaria, que ayer era la MU. Ahora, hay que tomar en cuenta algo. ¿Quiénes han sido
los primeros adversarios de las iniciativas en resistencia o de movimientos en resistencia en Venezuela. Los llamados pseudo-opositores, porque son los primeros que torpedean todo. Claro, lo de los partidos. En el 2017 ya estaban las cosas, ya estaban dadas condiciones para obtener un resultado al estilo Sri Lanka en Venezuela, pero llegó primero Justicia, Acción Democrática, Voluntad Popular y esos partidos y le bajaron intensidad. Bueno, le bajaron intensidad a la actividad de protesta, unas protestas muy auténticas que ya tenían al borde incluso a los miembros de la fuerza pública, a los efectivos, ya estaban hasta, bueno, eso hubiese generado alguna situación. Pero bueno, es parte de la cooperación política que hay con estas organizaciones que se han desviado de sus propios fines políticos. Ahora son estructuras mercantilistas. Ahí lo que se están planteando son negocios. Entonces, por supuesto, los militares, los policías están claros de cuál es la situación y por eso es que vemos que hay una pérdida de confianza de los venezolanos hacia ese liderazgo que le ha generado falsas expectativas, que se ha creído como una esperanza para una salida excluyente, porque en esa plataforma unitaria, como ellos se hacen llamar, ahí no están incorporados los sindicatos, gremios, estudiantes, incluso las diferentes manifestaciones de resistencia con los 8, mejor dicho, con los más de 9 millones de venezolanos que nos encontramos en el extranjero. Nosotros no estamos incluidos en su agenda, ni siquiera para participar, ni siquiera para obtener un documento de identidad como derecho humano. Sí, quería comentar y quiero hablar en el próximo segmento, el cual quiero invitar a todos con esta conversación interesante que tenemos con William. Voy a hablar, o quisiera que comente sobre las relaciones políticas. Cómo un grupo de políticos vende a los funcionarios públicos, inclusive dando coordenadas. Ya vamos a hablar de eso. Quédense, por favor, para el siguiente segmento. Son todos bienvenidos.